Y ahí estaba ella. Blanca, esbelta, con esa roja y delgada sonrisa, más bella y vívida que la de cualquier otra. Con su melena cubierta de finos y delgados cabellos cafés. Pero lo más importante sin duda eran sus ojos, esos ojos marrones, estoy seguro que con ellos fácilmente se podría encender hasta la habitación más apagada. La conocí una tarde en el parque, ella llevaba una blusa roja, una falda blanca y unas mangas separadas de color negro, cuya extensión iba un poco más arriba de su codo y terminaba hasta la altura de sus muñecas. ¿Y yo? Bueno, en mi caso me limité a vestir una simple camisa negra y unos viejos pantalones de vestir color caqui. Pretendía acercarme a ella, mi cuerpo no resistía la tentación de hacerlo, quería tomar su mano, inclinarme ante ella y en voz baja decirle quisiera ser mi pareja. Prometo amarte hasta la muerte. No obstante, yo no pude armarme de valor, ni siquiera me mantuve viéndola por mucho tiempo, rápido, fijé mi vista hacia otra dirección, procurando evitar que ella se diera cuenta de que la estaba observando, no quería que creyera que yo era alguna especie de acosador, así que poco después me volteé y caminé en dirección a la parada de autobuses. Al llegar a la parada, me topé con la última persona con la que hubiese querido encontrarme, se podría decir que era la antítesis de mi amada de ojos marrones. Joan. Me gritaba con su voz chillona Joan. Ella era Marion, mi exnovia. Joan, te vi en el parque hace un momento, dejaste esto allí. Ella sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo, era la hoja en la que había escrito los víveres que debía comprar, se supone que me dirigiría al supermercado, pero como el parque quedaba cerca, decidí entrar a dar un paseo. Así contesté supongo que lo olvidé cuando me senté a descansar en las bancas. Ella se quedó quieta por un momento, observándome, con esos fríos y penetrantes ojos azules y luego, me sonrió. Descansar. Dijo Marion seguro que no estabas allí por algo más. Quizás, por alguien más. Eso último me enfureció, ya hacía 9 meses desde que terminamos, ella simplemente cortó conmigo, sin dar ningún motivo o algún indicio que explicase la ruptura. Yo no he tenido ninguna pareja ni interés amoroso desde entonces, o bueno, no lo había tenido hasta ahora. Por otro lado, ella tampoco ha vuelto a tener novio, al menos no hasta donde yo sé. Y siendo honesto eso no me sorprende, después de todo, ¿quién quisiera salir con una loca que puede romper contigo en cualquier momento? Los rumores se esparcen como pólvora y esa pólvora se esparce más rápido entre los alumnos de preparatoria. No, la verdad es que no tenía ningún otro motivo para estar allí, le contesté calmadamente, solo estaba descansando mientras contemplaba el panorama, pero no tenía ningún interés en nada ni en nadie en particular. No había pasado ni un segundo desde que dije eso y el rostro de Marion había cambiado radicalmente, ella ahora mantenía una cara inexpresiva, como si tratara de decirme mentiroso, quiero saber a quién estabas observando. Entonces, ella rompió el silencio y dijo, está bien, te creo. Por cierto, ¿cómo han estado Terry y Lewis? Ya tengo mucho tiempo sin verlos. Terry y Lewis eran nuestros perros, nosotros los adoptamos cuando aún éramos pareja, en aquel entonces habíamos acordado turnarnos su cuidado. Una semana le tocaba a ella y la siguiente me tocaba a mí. Sin embargo, cuando nos separamos, yo era a quien le había tocado cuidarlos esa semana. Por favor, no te reclame cuando te los quedaste, tampoco te estoy pidiendo que volvamos a turnarnos custodia, solo quiero verlos una vez más. A veces paso por tu casa, pero nunca los veo. Oh, ¿con qué de eso se trata, verdad? Le respondí. Trataste de acercarte a mí, fingiendo interés por mi vida, solo para poder ver a Terry y Lewis de nuevo, ¿cierto? E incluso crees que seré tan estúpido como para creer ese cuentito de que solo quieres verlos una vez más, estoy seguro que apenas tengas la oportunidad de estar con ellos, tratarás de arrebatármelos y te olvidarás completamente de mí. Aparte, si tanto los querías pudiste terminar conmigo cuando era tu semana de cuidarlos, que te arrepientas ahora de no haberlo hecho no es asunto mío. La expresión de Marion dio un giro de 180 grados, ya no tenía su sonrisa burlesca ni su rostro inexpresivo, en su lugar, lo único que se dibujaba en su cara era un gesto de histeria pura. Idiota. Me respondió, ¿crees que llegaría tan lejos como para arrebatarte por completo a esos dos? Puede que esa manera de pensar sea normal en ti, pero no lo es en mí. De todas formas, Joan, no me estoy acercando a ti solamente porque quiera verlos a ellos de nuevo, en realidad, es porque yo aún te... No escuché lo último que dijo y, francamente, no me importa. Para ese entonces, ya había llegado mi autobús, así que simplemente subí al vehículo, esperé hasta llegar a mi parada y me fui caminando en dirección a mi casa.
Una vez dentro de esta, me topé con una escena bastante familiar. Mi padre, tirado en el sofá, sosteniendo con su mano derecha una botella de cerveza barata y con la izquierda el control de la televisión. Joan, la comida, tú. ¿La trajiste, cierto? ¿Trajiste la comida, Joan? Exclamaba mientras batallaba por mantener la conciencia. Yo no le contesté, no veía por qué hacerlo, hubiese sido una pérdida de tiempo el buscar excusas para un viejo borracho que, de todas formas, olvidaría todo en la mañana. Así que simplemente dejé que el carcamán siguiera revolcándose en su mugre y subí a mi habitación, en la que me mantendría hasta el día siguiente. Ya por la mañana, regresé al parque, no sé por qué, pero esperaba encontrarme nuevamente con mi musa de ojos marrones, por increíble que parezca ahí estaba, otra vez, parada en el parque, sin decir ni una sola palabra. Al poco tiempo, dos chicas se acercaron a ella, no alcancé a escuchar toda su conversación, pero pude escuchar, entre murmullos, como una de ellas pronunciaba un nombre, Mónica Baden. ¿Será acaso ese el nombre de mi amada? Sabía que no debía ilusionarme demasiado, podría tratarse del nombre de alguna de ellas o el de alguna de sus conocidas, pero no perdía nada investigando. Así que con los datos de mi celular empecé a buscar Mónica Baden en diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, probé con todas, estuve así durante media hora hasta que, finalmente, encontré lo que buscaba. Sus perfiles en Facebook y Twitter. Estaba a punto de empezar a seguirla, pero, una vez me puse a revisar bien las páginas, me di cuenta que no había publicado nada desde marzo y eso fue ya hace 4 meses. No estaba seguro de qué había pasado, había abandonado por completo las redes sociales. No sería del todo extraño, quiero decir, tuve varios amigos en Discord con quienes hablaba a diario, pero poco a poco muchos de ellos dejaron de conectarse. También cabía la posibilidad de que actualmente no contara con una computadora o un teléfono celular, después de todo, hasta ahora no la he visto utilizando alguno en el parque, así que no descarto esa posibilidad. Han pasado 2 días desde que encontré las redes sociales de mi amada, he descargado todas las fotografías que había subido en estas, creí que si las buscaba por internet podía encontrar alguna información adicional sobre ella. Así que, utilizando el buscador de Google Imágenes, me di a la tarea de ver si lograba hallar algo. Luego de 2 horas buscando y sin haber encontrado nada, aparte de las imágenes que ya tenía almacenadas en mi computadora y un par de artículos de periódicos irrelevantes, por fin, conseguí lo que quería. En la parte inferior, en la sección de imágenes relacionadas, estaba el logo de una compañía, di clic a la imagen e inmediatamente me direccionó a su sitio web. Se trataba de una compañía que se encargaba de brindar servicios de citas, aparentemente, podías pagarles a chicas jóvenes para que salieran contigo, básicamente te permitía alquilar una novia por un tiempo limitado. Aunque, había algo extraño con las chicas, todas ellas llevaban máscaras blancas, que cubrían por completo su rostro, además, ninguna tenía escrito su nombre real, sino que simplemente eran chica 001, chica C025, chica D127 y cosas de ese estilo. Por fortuna, debajo de sus nombres clave, había una breve descripción de sus características físicas, para que así uno pudiera distinguirlas. Estuve batallando por mucho tiempo hasta que, finalmente, la encontré. Chica J017, piel blanca, complexión atlética, cabello y ojos marrones. Se supone que el sitio me permitía agendar una cita con ella, así que busqué una para el día de mañana y, casualmente, había un espacio disponible para las 8 de la noche. Normalmente, un adolescente no podría salir solo a esas horas, pero tomando en cuenta que vivo en una casa con una madre ausente y un padre alcohólico, el no tener un toque de queda era algo bastante normal para mí. Así, me acosté en mi cama, esperando a que llegara la noche prometida. Por fin, era hora de que me dirigiera a mi cita y había hecho todos los preparativos necesarios para que nada pudiera salir mal. Ropa. La seleccioné desde anoche, el tiempo. Salí con media hora de anticipación para evitar cualquier imprevisto, el dinero con el que debía pagar. No me limite a guardar el monto indicado por el sitio web y opte por meter cambio extra en mi cartera, cuando se trata de dinero es mejor que esté de sobra a que escasee. Mantener este alto grado de cautela fue, de hecho, una idea bastante sensata, pues una vez comencé a conducir en dirección al local, noté que este se hallaba en una zona en la que nunca había estado, pues ni el nombre de la calle ni el de la colonia me eran familiares. Rápidamente, me resigné a llegar a mi destino por mí mismo, por lo que decidí dejar mi auto en un estacionamiento y empecé a pedir un taxi. No pasó mucho tiempo para que apareciera uno. Buenas noches, joven, ¿para dónde lo llevo?, dijo el taxista. A Shenbaimei, por favor.
El taxista se me quedó viendo por un momento, tenía una expresión extraña, no reflejaba molestia o miedo, solo algo de sorpresa y quizás incluso, incomodidad. Finalmente se volteó, se limitó en decir va, está bien y no soltó palabra alguna en el resto del trayecto. Al principio, planeaba preguntarle el motivo de aquella reacción, pero luego pensé, lo más probable es que se haya comportado así debido a la poca frecuencia con la que uno puede encontrarse con alguien que quiera ir a aquel sitio. Después de todo, este se ubica en una zona bastante aislada de la ciudad y, considerando que nunca había escuchado de él antes, no parece gozar de mucha popularidad. Así, me resigné a sobrepensar la situación y, en su lugar, opté por acomodarme hasta llegar a mi destino. Una vez allí, le pagué al taxista, le di las gracias por el viaje y me bajé con cuidado mientras observaba el panorama. Era un tramo oscuro, hasta el punto en que únicamente era iluminado por dos luces. Por un lado, estaba el faro que se hallaba encima de mi cabeza y, por el otro, se encontraba el local. Aquel local estaba iluminado por luces fosforescentes de diferentes colores: morado, azul, rojo. Debe haber un error, no creo que un negocio especializado en citas tenga este tipo de aspecto. ¿Está seguro que esta es la dirección correcta? No terminé mi oración porque, sin darme cuenta, el taxista ya no se encontraba allí, se había ido apenas bajé del vehículo. Marica de mierda, quizás su expresión se debía a un fuerte sentimiento homosexual, debe sentirse asqueado al llevar a sus clientes a lugares como este, en donde el principal atractivo son las mujeres. Habiendo llegado tan lejos y sin nada que perder, poco a poco me fui acercando al establecimiento. Al encontrarme cerca del negocio, pude notar que este no tenía ventanas, ni color, ni tampoco el logotipo de la compañía. Era un simple edificio negro con líneas blancas a los costados que, salvo por las luces fosforescentes, no destacaba para nada. Me fui aproximando aún más a aquel local, me di cuenta que había una única puerta, era de madera y se notaba bastante vieja. Además, a un lado de esta había un pequeño timbre. Toqué el timbre una vez, esperé 3 minutos y no obtuve respuesta. Volví a tocarlo, pasaron otros 3 minutos y nuevamente, no pasó nada. Estaba a punto de pulsar aquel timbre una tercera vez y, de no recibir respuesta, largarme inmediatamente, pensando que aquel taxista realmente se había equivocado, pero cuando estaba a punto de hacerlo, escuché un ruido. Era el sonido de la puerta abriéndose. En el momento en que la puerta se encontró totalmente abierta me topé con un hombre. Este traía puesta una máscara blanca, similar a la que traían las chicas, pero además usaba una túnica del mismo color, que lo cubría completamente. Disculpe la demora, nos encontramos cortos de personal el día de hoy, espero pueda tomarnos en consideración. Esas fueron las palabras con las que se me dirigió aquel hombre. Claro, no hay problema, respondí, los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas gracias por su comprensión, amable caballero, me dijo. De todas formas, ¿sería posible que me contara el motivo de su presencia esta noche? ¿Viene para pedir informes o acaso ya tiene una cita agendada? En realidad, ya cuento con una cita, justo en 5 minutos, a las 8 en punto, le contesté. Oh, me complace escuchar eso, ¿me podría decir el código de la chica con la que agendo su cita? En aquel instante el hombre había sacado una pequeña libreta y un bolígrafo de uno de sus bolsillos. Sí, es la chica J017. Excelente, dijo el hombre con tono bastante condescendiente, ella estará lista en un instante. Mientras tanto, me gustaría que fuera a tomar asiento a la recepción. Y así, entré a ese negocio, a la espera de que pudiera reunirme pronto con mi amada. Ahora que me encontraba dentro del establecimiento, pude notar que este era un tanto peculiar. De modo parecido a como sucedió con el exterior, el interior estaba pintado bajo una formación uniforme de líneas blancas acompañadas de un intenso fondo negro y, salvo por las puertas que se encontraban al otro lado de la habitación y unas escaleras de caracol que se hallaban en el extremo superior izquierdo de la misma, no había absolutamente nada en aquel lugar, ni muebles, ni decoraciones, nada. Y hablando de las puertas que se encontraban al otro lado, estas no eran sino aún más peculiares, puesto que eran lo único que tenía color en este lugar. Había una roja, otra azul, una más que era amarilla y así sucesivamente. Además, todas tenían un papel pegado con cinta adhesiva, en el cual venía escrito un número, probablemente el código de la chica. Busqué el número de mi amada y ahí estaba. Era la puerta marrón. Espere aquí un momento, ahora vuelvo, dijo el hombre, sacándome del trance en el que me había hallado. En eso, pude ver cómo subía rápidamente las escaleras de caracol y bajaba trayendo consigo una vieja silla de madera. Listo, póngase cómodo, fue lo que pronunció mientras colocaba la silla en el suelo.
Claro, muchas gracias, le contesté mientras trataba de ocultar el asco que me producía el sentarme en una silla vieja y llena de polvo, pero todo parece indicar que él se dio cuenta de cómo me sentía. Lo siento, apenas comenzamos a operar hace medio año y aún no terminamos de recuperar la inversión por el local, pero no se preocupe, en Shenbaimei nuestra prioridad es que el cliente se sienta seguro, por eso nos jactamos de ser el único negocio de nuestro ámbito en toda la ciudad que permite que los clientes sean capaces de complacer todos sus deseos con las chicas, y todo esto sin tener que preocuparse por repercusiones legales. Me quedé atónito con lo último que dijo. ¿Repercusiones legales? ¿Qué? No pude seguir hablando, la boca de ese hombre se parecía a la de los muñecos de cuerda y yo acababa de tirar completamente del cordón con lo último que dije. Sí, exacto, caballero, no tiene por qué preocuparse, una vez entre a esa habitación no tendrá que pensar en contenerse con tal de no molestar a la chica o al local, verá, en los tiempos que no estoy atendiendo este local, me encuentro terminando una carrera en Derecho, antes de comenzar este negocio me di a la tarea de revisar cada ley en nuestro código penal, cada acción que podría verse sujeta a delito y me puse a investigar todas las excepciones y vacíos legales que pudieran haber, no tiene de qué preocuparse. En ese momento, aquel sujeto movió levemente su máscara y pude ver la zona derecha de su cara, desde su sien hasta su pomo. No voy a mentir, no soy un experto en lo que a anatomía humana se refiere, pero una cosa tengo por seguro, ese hombre definitivamente no era un ser humano normal y funcional. Tenía una piel demasiado pálida, su cabello era blanco y se hallaba sumamente desquebrajado, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Debajo de estos presentaba una fila de largas y delgadas líneas negras, sus pestañas se encontraban carcomidas, pero lo más inquietante, lo que me producía pavor en todo mi ser, lo que casi provocó que pegara un grito en ese instante, sin lugar a duda, fue el color de sus ojos. Esos ojos plateados me producían una sensación de vacío e incertidumbre, sentimientos que eran contrarios en su totalidad a lo que sentía cuando observaba a mi musa de ojos marrones. Pero por algún motivo más allá de mi comprensión, no podía dejar de verlos, no podía evitar observar aquellos ojos plateados, sombríos, carentes de la calidez propia de una persona serena y amable. Y no me explicó el porqué de mi comportamiento, pues con solo observar esa zona del rostro del hombre me pude percatar de que era alguien completamente horrible en todo aspecto, pero sus ojos, esos malditos ojos tenían un poder casi hipnótico, me atrevería a decir que era un poder que rayaba en lo magnético, atrayendo mi vista hacia él como un imán atrae al metal. Y mientras yo seguía en mi trance, el hombre pasó a pronunciar las siguientes palabras. No tiene de qué preocuparse, después de todo, soy un hombre conocedor al igual que usted, mi estimado, sé muy bien lo frustrante que es solicitar ciertos servicios y que la mujer por la que he pagado, esperando que obedeciera todas mis demandas, se oponga y me sermonee con excusas patéticas como oye, eso es ilegal o si te atreves a usar eso conmigo te demandaré con derechos humanos, así que me he dado la tarea de crear un lugar donde los hombres de cultura como nosotros nos podamos, hizo un respiro profundo por un segundo y cuando exhaló dijo, expresar. Para este punto, el miedo había dominado completamente mi ser. Expresión. Hombres de cultura. Ah, a la mierda con esto. De pronto, comenzó a sonar un fuerte pitido, seguido del sonido de una mano lanzando fuertes golpeteos contra la madera. Venía de la puerta marrón. Oh, tal parece que su compañera ya está lista, amable caballero, dijo el enmascarado mientras soltaba pequeñas risas, como si fuera alguna especie de padre acompañando a su hijo a su primera cita. En eso, se acercó a la puerta, sacó un enorme juego de llaves de su bolsillo, colocó la llave indicada y de la habitación con la puerta marrón salió un hombre. Un hombre alto y muy obeso, no exageraría al decir que, muy probablemente, debía medir 2 metros y pesar 140 kilos. Además de eso, carecía de cabello más allá de un puñado de pelos canosos que sobresalían de su cabeza y su cara estaba repleta de arrugas que lo hacían parecerse a una pasa vieja. Sí, sin duda ese hombre fácilmente debía tener al menos unos 50 años. Él lentamente fue caminando hacia mi dirección, hasta llegar al sitio en donde me hallaba parado. En ese momento, soltó una sonrisa triunfante y con una voz reseca y roncosa dijo lo siguiente. Toda tuya, amigo, todo esto mientras movía el brazo izquierdo hacia atrás y con su dedo pulgar señalaba la puerta marrón. Tras eso, fue directo a la entrada, giró la pequeña manija polvorienta y de un potente portazo cerró la puerta, desvaneciéndose tan pronto como había aparecido. He de confesar que yo me hallaba totalmente frustrado y por mi mente solo circulaba un pensamiento. ¿Qué carajos acababa de ocurrir en ese cuarto?
Todo parece indicar que mi descontento era muy notorio, tanto así que el enmascarado se acercó a mí y me trató de consolar. No te pongas triste, compañero, a partir de ahora ella será completamente tuya y si aún tienes dudas de ello, te obsequio esto. Metió su mano otra vez dentro de la túnica, buscó entre sus bolsillos y de ahí sacó su bolígrafo. Considéralo un regalo de mi parte. Y esto es. Es mi bolígrafo personal, lo he usado desde que conocí a mi novia, ya pasaron 4 meses desde entonces, pero aún siento como si hubiese sido ayer. Esto, no sé qué decir. Te lo estoy obsequiando porque me he dado cuenta que eres un hombre sensible, justo como yo, me pude dar cuenta de ello al ver cómo no solamente viniste con una cita agendada, sino que incluso te sentiste frustrado al ver cómo otro hombre acababa de estar con ella. Estoy seguro, no me equivoco, te has enamorado, ¿verdad muchacho? Ves a alguien más salir de su habitación y solo piensas qué mierda le acabas de hacer. Ella es mía, imbécil, no permitiré que alguien más la toque, incluso si yo muriese, no quiero que alguien más esté con ella, ni quiero desaparecer de sus pensamientos hasta el día en que ella fallezca. Hay muy poca gente así en estos días, los románticos como nosotros somos una especie en extinción. Y las especies en extinción, como es lógico, deben ser protegidas y amparadas. Tristemente, la realidad no siempre es como debería ser y lo que antes era considerado romanticismo ahora es acoso, las expresiones de afecto y amor incondicional ahora son clasificadas como violencia de género y, por supuesto, los hombres sensibles y enamoradizos somos ahora tachados como pervertidos, nosotros somos los degenerados sexuales, nosotros somos los que hemos errado. Todo eso de acuerdo con los parámetros de una nueva ola de políticos y magistrados, quienes se hacen llamar a sí mismos como servidores públicos y dirigen esta sociedad podrida desde sus cómodos y rechonchos escritorios. ¿Que debemos cambiar? ¿Que debemos adaptarnos a los tiempos actuales? Yo no lo creo, yo no creo que los hombres sensibles seamos quienes debamos cambiar, más bien sería al revés, la sociedad es la que debería cambiar, deberíamos regresar a los tiempos más sencillos. En aquellos tiempos, los hombres de cultura éramos bien vistos por la sociedad, en aquel entonces éramos vistos como lo que realmente somos, hombres enamorados. Y, en cambio, los verdaderos pervertidos, los verdaderos degenerados, eran esa horda de trastornados sexuales. Hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, gente que cree que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, gente que cree que puede no ser ninguna de las dos, hombres que se mutilan los genitales para pretender ser mujeres. ¿Cuándo fue que ellos dejaron de ser los enfermos mentales y, en su lugar, ese término pasó a nosotros? De pronto, el enmascarado volvió a tomar otra bocanada de aire, exhaló y ahora, con un tono mucho más sereno, dijo, pero sabes, aunque toda esa gentuza no lo quiera admitir, en realidad ellos nos temen de lo que pueda ser capaz un hombre que es fiel a sus ideas y es por ello que te obsequió esto. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, es por eso que yo he tratado de usarla como herramienta de expresión, como una herramienta para protestar ante un mundo en decadencia, porque creo que con ella seremos capaces de rebelarnos contra este mundo moderno. Desafortunadamente, mis habilidades como escritor son muy deficientes, pero quizás a ti se te dé mejor, tal vez tú sí seas capaz de transmitir tu amor hacia ella en el papel. Para este punto no sabía cómo me debía sentir, asustado, enojado, agradecido. No exagero al decir que el único sentimiento que tenía claro en ese instante era una fuerte sensación de incomodidad. De cualquier forma, acepté el bolígrafo del hombre, no quiero ni imaginar cómo hubiera reaccionado de haber rechazado su oferta, además, era un simple bolígrafo, no es como que el tenerlo me fuera a afectar de algún modo. Aunque, he de reconocer que era bastante extraño, pues al igual que los diseños interno y externo del edificio, el bolígrafo que me entregó el enmascarado destacaba por encontrarse completamente en negro, salvo por las características líneas blancas que parecían gustarle tanto al dueño del local. Blanco y negro, desde que me inmiscuí en esta travesía para encontrar a mi amada, esos han sido los únicos colores que he visto, no sé si tengan algún significado especial para el dueño del local o para quien construyó este edificio, pero ciertamente ahora sí lo tendrán para mí, pues después de esto no creo que pueda ser capaz de dejar de asociar esos colores con la que, muy probablemente, sea la noche más extraña e incómoda de mi vida. Entonces, vi como el enmascarado levantaba su mano derecha. Estaba sosteniendo el mismo juego de llaves que había usado hace tan solo unos instantes para abrir aquella puerta, y mientras lo hacía pude escuchar cómo gritaba eufórico. Ya es hora, muchacho.
No puedes llegar tarde a tu reunión especial, fue divertido pasar el tiempo contigo, pero no debes hacer esperar a una dama, ya sabes lo que dicen, es más difícil pedirles perdón que pedirles permiso, y soltó una risa estruendosa. Ya para cuando se encontraba abriendo la puerta dijo, oh, ahora que lo pienso, no nos hemos presentado, me llamo Zed Tabor, ¿y tú eres? Joan, le respondí, Joan Palach. Joan, dijo con su voz áspera. Buen nombre para un muchacho. Luego de eso abrió totalmente la puerta e hizo un gesto con su mano derecha para indicarme que pasara. Por un momento, me extrañé al ver que el cuarto al que me había guiado se encontraba completamente oscuro, sin ninguna luz que lo iluminase ni ninguna ventana que pudiese permitir que los débiles rayos de la luna entraran a la habitación, pero bueno, tomando en cuenta todo por lo que he pasado y por lo que he de pasar en el resto de esta noche, realmente, ya nada me sorprende. Así, me adentré al lugar y, mientras tanto, el señor Tabor ya había despegado el juego de llaves de la manija. Pude escuchar el sonido de las llaves chocando entre sí, listas para ser guardadas nuevamente en su bolsillo. Pude escuchar el ruido de las bisagras de la puerta siendo arrastradas hacia atrás, pero, lo que es más importante, cuando la puerta estaba a punto de ser cerrada en su totalidad, pude escuchar a aquel hombre pronunciar estas palabras. Joan, ese también es un buen nombre para un portador de un hombre sombra, hombres sombras. ¿Qué diablos es un hombre sombra? ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Fue lo primero que pensé en ese instante y, de hecho, pretendía girarme hacia la puerta y exigirle una explicación convincente a aquel tétrico mandamás, pero, algo me detuvo, era un ruido bastante familiar, el tintineo de un viejo juego de llaves y el sonido de las bisagras de una puerta abriéndose. Al abrirse la puerta completamente, escuché unas pisadas, alguien había salido de la habitación de al lado, lo interesante del caso fue la velocidad con la que salió de esta, la persona que estaba provocando aquellas pisadas se movía bastante rápido, como si tuviera algo importante que hacer afuera de la habitación o como si hubiese querido marcharse de allí lo antes posible. Una vez que las pisadas se detuvieron, estas fueron sustituidas por un nuevo ruido, este no era parecido a nada que hubiese escuchado antes, eran una serie de gemidos y sonidos guturales que provenían de la persona que había pasado del otro cuarto a la sala principal, después, algo cayó al suelo, ese algo no era ni una persona ni un objeto, se trataba más bien de una cosa líquida, viscosa y que desprendía un olor horrible, eso era, vómito. La persona al otro lado de esta puerta estaba vomitando, vomitaba fuertemente, mientras que gemía en un tono que denotaba suma tristeza y dolor, es precisamente por ese tono que tenía que me pude dar cuenta, esa persona, era una mujer. De pronto, una voz sonó en la sala, era la voz del encapuchado. Ya, Lenore, ya pasó todo, dime, ¿qué fue esta vez? Decía mientras daba pequeños golpeteos en lo que, supongo yo, era la espalda de la mujer. Vidrio, él puso en mí, respondió la mujer con voz temblorosa. Oh, ¿con qué de eso se trataba? Bueno, nada que un poco de hilo y una aguja puedan arreglar, ven, toma asiento. Escuché a la mujer tomar asiento en la silla en la que me había acomodado antes. Escuché el hombre, ese tal Zed Tabor, recargando sus rodillas contra el piso, pero, lo más importante, escuché claramente cómo movía su mano, realizando alguna clase de movimiento reiterativo, una y otra vez, él, se encontraba cosiendo. La pregunta importante aquí sería, ¿cosiendo qué? Ahora bien, tras ser testigo de aquella bizarra escena, me di cuenta que había una cuestión que debía atender. ¿Qué voy a hacer ahora en esta habitación? Como bien dije anteriormente, el cuarto se hallaba completamente oscuro, me era imposible siquiera ver mi propia nariz, la única luz que alcanzaba a iluminarme y evitaba que ese lugar se convirtiera en un abismo, era el pequeño brillo de la sala principal que lograba entrar desde la parte inferior de la puerta. Mi reacción inicial fue revisar las paredes en busca del interruptor de luz, pero no encontré nada. Mi mano recorrió las paredes que se encontraban tanto a mi izquierda como a mi derecha. Aquí debo hacer un paréntesis y reconocer que, aunque ciertamente no logré sentir ningún interruptor, sí fui capaz de hallar algo más, algo viscoso, húmedo y que desprendía un olor horrible. Por un momento quise hacerme de la idea que se trataba nuevamente de vómito, pero, aquel olor, era diferente, si bien sentía alguna clase de líquido corporal proviniendo de aquella zona, también había un cierto matiz de podredumbre, como el de carne que lleva varios días bajo el sol. Puse mi mano más hacia arriba y noté otra cosa, esta vez se trataba de algo alargado y bastante puntiagudo, no estoy completamente seguro, pero juraría que se trataba de un cuerno, como el cuerno de un venado o un toro.
Poco a poco, pero sin vacilar, mi mano fue recorriendo aquella cosa, o más bien debería ser cosas, porque pronto me fui dando cuenta de que se trataba de una gran masa de carne con partes de diferentes animales. Cuernos, pezuñas, alas, escamas, aletas, toda clase de parte que se te pudiera ocurrir como propia de un animal estaba allí. Noté además, que por arriba de aquella enorme masa de carne, pegadas en la pared, habían unas enormes figuras, las fui tocando poco a poco, y ahí me di cuenta. Eso de ahí no eran figuras, sino más bien letras. Letras, de enorme grosor y tamaño, parecidas a las letras en 3D que utilizan algunas compañías para promocionarse en sus anuncios. Fui tocando una a una cada letra. O, M, A, N, I, y así sucesivamente. Era un texto largo, pero finalmente pude descifrar lo que decía. Omanyagatari, Omanyagatari, por favor perdona nuestras almas. Estaba tan conmocionado por la escena que, lentamente, fui retrocediendo hacia atrás, con lo que no contaba era que un trozo de carne de aquella gran masa se encontraba detrás de uno de mis pies. De ahí, se escuchó un fuerte estruendor y caí al suelo. Es común que la gente diga normalmente que el destino les jugó una mala broma cuando las cosas no salen como quieren, pero en muchas ocasiones no es el destino quien es responsable de nuestros errores, no, somos nosotros mismos y aquel error, juro por Dios que, es algo que lamentaré el resto de mi vida. Una vez tropecé al suelo, una voz resonó en la habitación, una voz de mujer. Oh, veo que ya has llegado, dijo, y enseguida, hubo un cambio repentino en la atmósfera. Una luz había aparecido en la habitación, pero no era la luz al final del túnel que las personas que dicen haber regresado de la muerte juran haber visto, ni se trataba de una luz fuerte y clara, como las que aparecen en las películas de Hollywood, cuando el héroe en turno llega a salvar el día. No, se trataba de una luz débil, opaca y que con trabajos alcanzaba a iluminar un área mayor a 1 metro de distancia de donde se encontraba el origen. El origen, por lo que pude ver una vez mis ojos se acostumbraron al brillo, provenía de una pequeña vela que se hallaba posicionada en una mesa y, en la mesa, se hallaba un par de manos, que parecían pertenecer a una mujer. La mujer dueña de aquellas manos estaba vistiendo una enorme máscara blanca, la misma que había visto en el sitio web y la misma que llevaba puesto ese tal Zed Trabor. Y hablando de Trabor, en esta ocasión y a diferencia de lo que aparecía en el sitio web, la mujer ahora vestía una enorme túnica blanca, la misma que estaba utilizando aquel hombre. En eso, la mujer nuevamente comenzó a hablar. Vivimos en un mundo bastante extraño, por un lado, están aquellos para los que el amor no significa nada, según estas personas, el amor no es más que otra mercancía, otro bien de consumo masivo, que se puede comprar fácilmente con dinero, estas personas utilizan su dinero para satisfacer los deseos más enfermizos que puedas imaginar. Sodomización homosexual, ingesta de heces y líquidos corporales, pederastía, zoofilia, necrofilia. Eso no es amor, quizás, por lo fuerte que son las emociones y las sensaciones del momento, pudiese ser catalogado como pasión, pero en definitiva no es amor. Por el otro, tenemos a los verdaderos románticos, aquellos que aún sin contar con grandes cuentas bancarias, linajes importantes y conexiones con el mundo de la política, los negocios y el entretenimiento, logran ser capaces de conquistar a su pareja y, además de eso, ellos son fieles a sus principios, ellos te han elegido a ti como su pareja, ellos han jurado amarte hasta la muerte. Y bien, ¿sabes a quiénes castiga la sociedad? ¿Quiénes son agredidos y tratados como basura humana? Tristemente, no es al primer grupo de individuos. En aquel momento, ya no sabía qué decir, creer o sentir, pero mi cuerpo, sin duda alguna, sí tenía una opinión al respecto. Mis piernas me temblaban, mi corazón latía como una locomotora, mis ojos me pesaban y mis dedos golpeaban histéricamente contra la pared, en un vago intento por mantener la calma. Y en eso, lo volví a sentir, la masa de carne, me volteé un segundo para observarla. Grave error. Ahí estaba, el cúmulo de partes de múltiples animales que había sentido y por encima, el texto que había leído con el tacto. Omanyagatari, por favor perdona nuestras almas. La escena era tan asquerosa, tan repulsiva, que me niego rotundamente a entrar a mayores detalles al respecto, solo diré que, nuevamente, la escuché, aquella cosa líquida y viscosa golpeando contra el piso, pero, ahora no provenía de alguien más, no, venía de mí mismo. La mujer presenció el pequeño espectáculo que yo acababa de montar y empezó a reír. Ja 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 ja, ya he perdido la cuenta de las veces que he presenciado esa reacción, por lo visto no todo el mundo es capaz de apreciar un altar hecho con tanta dedicación y esmero. ¿Altar? ¿Altar para quién? Grité enfurecido, olvidando por completo la posición en la que me encontraba.
La mujer soltó un leve suspiro y entonces dijo, pues ¿para quién más? Los altares solo son construidos en honor a deidades y difuntos, aunque, en este caso, se podría decir que ambos atributos son aplicables. ¿Atributos? Habla con claridad con un demo. Un ángel muerto, dijo interrumpiendo al instante. Es un altar en honor a un ángel muerto, más concretamente, a Omayangatari, el ángel del hambre. ¿Ángel del hambre? ¿A qué te? Toma asiento, volvió a interrumpirme mientras señalaba una pequeña silla de madera posicionada enfrente de ella. A regañadientes, tuve que obedecerle, de todas formas no creo que fuera a conseguir nada siguiéndole la contraria. Me senté en la silla de madera y ella prosiguió. Durante los inicios de la autoconciencia humana, el hombre ha tratado de buscar explicaciones ante lo que le rodea, siempre hemos pretendido encontrar respuestas en torno a lo desconocido, y es ahí donde entran nuestros ángeles. ¿Ángeles? Le respondí. Sí, ángeles, reafirmó ella. Ahora estás usando la palabra ángel en plural, eso quiere decir que hay. Todo a su tiempo, intervino la enmascarada. Antes de enseñarte a caminar debo asegurarme de que ya sepas gatear. Y continuó. Dragones, ángeles, elfos, sirenas, demonios, dioses, esos son solo algunos de los nombres bajo los cuales nuestras deidades han sido reconocidas y, francamente, me es indiferente bajo qué nombre los conozcas, lo importante es que existen, ellos son quienes han regido el destino de la humanidad. ¿Y cómo estás tan segura de ello? Se quedó en silencio por un momento, puso su brazo derecho sobre la mesa y, luego, con la mano izquierda, tiró para atrás la túnica. Porque yo estoy en uno de sus cultos, más concretamente, estoy en el culto de Omanyagatari. La mujer acababa de revelar su antebrazo, y ese antebrazo mostraba claramente el tatuaje de una bestia que tenía el tamaño de una ballena, pero que a diferencia de la ballena convencional, esta se distinguía por la carencia absoluta de cualquier rasgo facial mínimamente notable, con excepción de su boca. Aquella cosa poseía una boca enorme, la cual abarcaba prácticamente todo el largo y ancho de su cuerpo, como si la presencia de esta fuera para compensar la carencia absoluta de cualquier otro atributo facial. Pero, todavía no lo entiendo, le respondí. Desde que entré a esta habitación, han ido surgiendo por mi mente más dudas que respuestas. ¿A qué se dedica exactamente este local? ¿Por qué todos llevan puestas esas inquietantes máscaras blancas? ¿Por qué todo aquí es negro? ¿Qué es un hombre sombra? ¿Quiénes son los ángeles de los que me has estado hablando? ¿Quién es Omanyagatari? ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Y, lo más importante, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Mónica Baden? La mujer volvió a soltar otro suspiro y comenzó a golpear la mesa con los dedos. Bueno, esa reacción es de lo más normal, supongo que para este punto se podría decir que te has adentrado por completo a la madriguera del conejo. Levantó su brazo derecho lentamente y luego soltó un leve chasquido. Perfecto, entonces ven, pequeña Alicia, tu viaje al país de las maravillas va a comenzar. Muy bien, empezaré por responder rápidamente tus primeras 3 preguntas. ¿A qué se dedica exactamente este local? ¿Por qué llevamos puestas máscaras blancas? ¿Y por qué todo es negro? Perdón, pero siendo honesta, yo tampoco lo tengo del todo claro. No he conocido a Zed por mucho tiempo. Cuando el bolígrafo cayó en sus manos, él ya tenía establecida toda la estructura. El local, las máscaras, las túnicas, los colores blanco y negro. No sé mucho acerca de las causas detrás de sus decisiones, aunque, puede que tenga alguna relación con un rumor que escuché hace tiempo. Verás, tras finalizar una de las reuniones de nuestro culto, vi como 2 de nuestros miembros se alejaban mientras mantenían una intensa conversación. Yo me fui acercando a ellos en ese momento por pura curiosidad y ahí fue cuando noté que, aparentemente, el tema de conversación era la forma correcta en que se deben erguir los altares en honor a nuestros ángeles. Al parecer, un elemento importante al momento de rendirles tributo es la presencia de los colores blanco y negro. Ellos se ven particularmente atraídos ante esta combinación, decía uno de los miembros, ya que el negro simboliza la oscuridad, las tinieblas, la nada absoluta, y el blanco, por el contrario, simboliza la luz. Así que la unión de fondos negros con líneas blancas significaría algo así como la luz que se cierne sobre las tinieblas en alusión a nuestros ángeles. Pero oye, es tan solo un rumor, un dato que obtuve mientras escuchaba la conversación de 2 de mis superiores, dijo la mujer mientras trataba de amenizar el ambiente. Si es real o no, francamente no tengo ni la más remota idea. Situaciones como esta son comunes entre los miembros nuevos. Tal parece que no es fácil ser uno de los integrantes más jóvenes de tu grupo, tú deberías entenderlo, ¿no es así? Ah, es tan complicado ser una jovencita de tan solo 95 años. 95 años.
¡Qué mierda! Todo a su tiempo. Dijo ella mientras golpeaba la mesa. ¿Qué dijimos sobre caminar y gatear? Exclamó ahora con un tono más severo que de la primera vez. Pude ver por uno de los orificios de la máscara cómo me arrojaba una mirada bastante seria. De acuerdo, dije desanimado. Muy bien, en cuanto a los hombres sombra, se podría decir que esa es la forma más común en que se suele hacer alusión a nosotros, los adeptos a los ángeles. Nosotros, en algún punto de nuestra existencia, fuimos como tú, seres humanos de carne y hueso, pero ahora, si bien, se nos podría reconocer como existencias en definitiva, no somos organismos ni mucho menos seres humanos. Existimos, pero no tenemos las mismas necesidades ni las mismas capacidades que tú. No necesitamos alimento, ni sueño, podemos atravesar las paredes, podemos hacernos invisibles a voluntad, podemos entrar a los sueños de otros, aunque diría que, la característica que más asusta a la gente. Se detuvo por un momento y luego, se levantó de su asiento, es esta. No lo podía creer, sobre el piso, el cuerpo de esa mujer se hallaba sobre el piso, no tenía pies, simplemente se hallaba ahí, flotando. Tú no, sí, no tengo pies. Estoy flotando en el maldito aire, descuida, no estás alucinando ni se trata de un estúpido sueño, así que, por favor, ahórrame la necesidad de pellizcarte. Y volvió a tomar asiento. Llevo tan solo 75 años siendo una existencia y ya estoy completamente harta de estas explicaciones una y otra vez. Mis superiores, ¿cómo es que mis superiores han podido soportar esto por mucho más tiempo que yo? Debería preguntarle a la señorita Elena una vez que la vea. ¿Quién es Ele? Estaba a punto de terminar la oración, pero presintiendo la respuesta que iba a recibir me contuve al último momento. ¡Qué buen chico! Empezó a decir la mujer mientras aplaudía eufóricamente. Por fin estás entendiendo, el no interrumpir a quien te está explicando tu situación es el primer paso para poder comenzar a caminar, ¿sabes? La última vez que tuve que pasar por esto fue un martirio para mí. No paraban de interrumpirme y de hacerme preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Me vas a hacer daño? Por favor, dime, ¿qué quieres de mí? Odio que la gente me interrumpa, lo detesto, tanto así que, ella dio una pausa para luego soltar un suspiro, tanto así que, puedo dejar sin oxígeno a quien lo haga. Otra vez, hubo un silencio en la habitación y después ella continuó. Pero bueno, esas son cosas del pasado, nada de suma importancia realmente. Muy bien, dijo con un tono elocuente mientras ponía de frente su mano derecha y usaba la izquierda para aplaudir. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? Para este punto, debes comprender que la identidad de aquellos a quienes conocemos bajo el nombre de ángeles es bastante difusa, no sabemos en realidad qué son realmente, existen varias teorías al respecto en nuestro culto, pero por decisión unánime decidimos conocerlos bajo ese término, ángeles. Hasta donde tengo conocimiento, hay 4 en total, Oman Yagatar es uno de ellos, uno de esos ángeles, el ángel del hambre. En cuanto a los otros, me temo que no puedo darte más detalles, salvo que, ella dejó que un silencio incómodo llenara la sala y después añadió, salvo que te vea dispuesto a usar eso. La mujer repentinamente se puso de pie y comenzó a señalar el pequeño bolsillo que tenía en mi camisa. ¿Con eso, te refieres, al bolígrafo? Exacto, me dijo. La historia de tu amor, eso fue de lo que te habló cuando te hallabas en la otra habitación, ¿lo recuerdas? Pues bien, no perdamos más tiempo, úsalo. Úsalo aquí ahora, no dudes en hacerlo, la duda es como un cáncer que se extiende por todo tu cuerpo y, antes de que te des cuenta, te ves incapacitado para continuar con tus sueños y ambiciones. Yo me contuve en seco en ese instante. Para este punto, el seguir actuando de forma condescendiente podría terminar trayéndome graves consecuencias, así que antes de pasar a sostener el bolígrafo, me dirigí hacia aquella mujer y, mientras pasaba mi mano por mi cabeza en señal de pena, le contesté. Disculpa, no tengo claro cómo pretendes que utilice este objeto. Dices que escriba la historia de mi amor, pero ¿cómo se supone que lo haga exactamente? ¿Por dónde debo comenzar? Además, aún te quedan preguntas por responderme, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se supone que tiene que ver el amor con todo esto? Pronuncié estas palabras tratando de mostrar confianza y seguridad ante aquella persona, pero he de confesar que mi voz temblorosa y mis dedos inquietos delataban mi nerviosismo. Y tal parece que ella se dio cuenta de esto, pues dejó escapar una leve risita burlesca y pasó a verme directamente a los ojos. Oh sí, ¿y qué tiene que ver el amor en todo esto?
dijo mientras trataba de imitar mi voz, mofándose claramente de mi ignorancia, y luego continuó: se me olvidaba que hay personas a las que tienes que explicarles todo porque resultan incapaces de intuir las cosas por su cuenta. No creí que fueras una de esas personas. Pequeña Alicia nuevamente comenzó a reír de forma eufórica y, después, se detuvo estrepitosamente. El salón quedó en silencio un momento y, tras esto, ella se limitó a voltear su cabeza en dirección al techo. ¿Sabes cuál es el sentimiento contrario al amor?, me dijo, esta vez con un tono mucho más serio, sin pretensiones cómicas. Disculpa. El sentimiento contrario al amor volvió a detenerse por un segundo y tras eso continuó: es el odio. El odio y el amor son como la noche y el día, oscuridad y luz, guerra y paz. Se complementan mutuamente, sin uno no puede existir el otro, pues ¿cómo sabríamos que el día es día si no existiera la noche? ¿Y cómo seríamos capaces de saber que la paz es paz si no existiera la guerra? Asimismo, no se puede conocer el amor si no se sabe qué es el odio. Para escribir la historia de tu amor, ¿sabes lo que tienes que hacer?, dijo mientras se volteaba en mi dirección, como si esperase que le diera una respuesta. No tengo idea, le respondí en lo que parecía ser un gesto de decepción. Ella soltó un suspiro y continuó: primero debes escribir una historia de odio, es aquí en donde entran nuestros ángeles. Nuestros ángeles se alimentan precisamente de eso, del odio de la gente, debemos alimentarlos primero y solo así. Tal vez, se detuvo en seco nuevamente. ¿Tal vez qué?, le pregunté. Ella se me quedó viendo por un momento, con su vista fija en mí y sus manos apoyadas sobre los bordes de la mesa, y luego respondió: tal vez ocurra un milagro. Llegado hasta ese punto, consideré pertinente dejar de mostrar resistencia ante las exigencias de aquella persona, así pues, tomé el bolígrafo, y enseguida, la mujer pasó a colocar su mano por debajo de la mesa. He de suponer que dentro de esta había alguna clase de compartimiento, pues al poco tiempo trajo consigo una libreta, la cual dejó abierta luego de haberla posicionado en el centro del escritorio, a la espera de que fuese yo quien comenzara la susodicha historia de amor y odio de la cual acababa de hablarme. Acerqué mi mano, ya sosteniendo fuertemente el bolígrafo, a la libreta, pero antes de que pudiese escribir algo en ella, exclamé en voz alta: una cosa más, hay un último detalle que necesito aclarar. ¿Eres tú quien responde bajo el nombre de Mónica Baden o me he confundido de persona? De pronto, el silencio se apoderó en su totalidad de la habitación por un instante que, bajo mi percepción, duró toda una eternidad. De cualquier modo, lo importante aquí no era tanto el ambiente del lugar, sino más bien, el estado en que se hallaba ahora mi acompañante. Aquella mujer enmascarada comenzó a jugar con sus dedos incesantemente, los movía a una velocidad rítmica, no sé si como muestra de ansiedad o éxtasis, pero daba la impresión de que, de alguna u otra manera, esta última pregunta iba a ser la más problemática de todas. No obstante, pude notar cómo, poco a poco, los dedos de la enmascarada se iban calmando, hasta el punto en que llegaron a quedarse completamente inmóviles. Tomé esto como una señal de alivio, creyendo que ella ya se había tranquilizado lo suficiente como para arrojar ahora una respuesta normal. Sin embargo, una vez detenidos, pude notar cómo aquellos dedos se iban acercando cada vez más a la altura de la máscara, hasta el punto en que estos ya rozaban contra dicho accesorio. Y entonces, esa cosa, la máscara, fue removida completamente de su rostro. Y pude verlos nuevamente, reconocí varios de los atributos faciales que había percibido hace no mucho tiempo en el cuarto anterior, cuando tuve mi encuentro con aquel tal Zetrabor, solo que esta vez, al tratarse de un rostro completo, conseguí una visión más amplia de lo que, para fines prácticos, me estaré refiriendo a partir de ahora como el rostro de los enmascarados. Los rasgos más resaltables, como la piel pálida y el cabello blanco, seguían estando presentes. El problema está en que ahora se habían maximizado, alcanzando una tonalidad blancuzca que sobrepasaba con creces a la de mi anterior anfitrión, pero eso no era todo. Sus labios, de igual forma, se hallaban desprovistos de color y su piel daba la impresión de ser tan lisa que no estaba seguro si se trataba de piel humana o de hojas de papel. Su nariz, por otro lado, aparentaba cierta normalidad, era una nariz respingada común y corriente, como la de cualquier otra mujer caucásica. No obstante, había algo, no tanto en sí en relación a su forma, sino más bien, su función, pues a simple vista me daba la impresión de que ella no estaba inhalando aire, era como si el aire ya no fuese algo necesario dentro de su cuerpo. Por último, pero no menos importante, los característicos ojos plateados estaban ahí nuevamente, esa misma mirada hipnótica que me persiguió en la habitación anterior estaba ahí una vez más, acompañada igualmente por el mismo tipo de líneas negras que se encontraban de igual manera debajo de los ojos de Zetrabor.
Al final, tras ser testigo de esta escena, una voz vino a romper el silencio del lugar, la voz de la mujer. Se podría decir que soy ella y, al mismo tiempo, soy una persona diferente. Tú, eres ella, pero al mismo tiempo, ¿no lo eres? Sí, es correcto, me respondió. Esta es precisamente otra de esas historias de amor y odio, una que se remonta 75 años atrás. En ese momento, comenzó a pasar su mano por su cara y, mientras miraba por el horizonte de la habitación con una expresión de cansancio, comenzó su relato. Es el año 1930, el hambre y la miseria reinaban en toda Europa. Por un lado, la Gran Guerra había dejado esposas sin marido y niños sin padre, y por el otro, aquellas pocas familias que aún se hallaban completas, sufrían las consecuencias de una gran recesión económica. Es la bolsa, niña. Nadie puede predecir los movimientos de los mercados. Esa era la única respuesta que recibía cuando consultaba con profesores, bibliotecarios y otros adultos supuestamente bien informados. Ahora bien, imagina ahora que eres una pequeña niña alemana, de tan solo 15 años, hija de una familia numerosa, con un padre muerto en combate y una madre que trata de suplir las funciones de su marido. Un día, mientras sales a la calle por víveres, te topas con un hombre de apariencia curiosa. En su rostro se pueden apreciar rasgos poco comunes de un ciudadano alemán. Piel morena y sebosa, ojos grandes y oscuros, cabello negro, ondulado y desquebrajado. No obstante, lo más inquietante de él sin duda era su nariz. Tenía una nariz grande, ganchuda, que bajo mis ojos de niña se asemejaba al pico de las aves. Disculpa señorita, ¿estás sola? Fue la primera oración que escuché salir de la boca de ese hombre. Me habían advertido no juntarme con extraños, y ese en específico me daba una impresión particularmente mala. Sus largas patillas y las verrugas que se encontraban a lo largo de su cara no hacían más que aumentar mi repugnancia hacia él. Perdón, pero me tengo que ir, le dije y me volteé lista para correr en dirección contraria. Pero en eso, él rápido sujetó mi brazo, acercó su boca a mi oreja y comenzó a susurrar: ¿no te gustaría ganar mucho dinero? Antes de que yo pudiese soltar una respuesta, vi un gran auto negro y después, oscuridad. Lo primero que vi al despertar fue una gran habitación oscura, débilmente iluminada por unas cuantas linternas que se hallaban postradas en los extremos del sitio. Poco después me percaté que, cerca de mí, habían grandes masas carnosas, las cuales se hallaban colgando de unos enormes fierros. El tamaño de las masas variaba, algunas a duras penas llegaban a medir poco más de 1 metro y otras eran tan grandes que casi llegaban a tocar el suelo. Mi vista tardó un tiempo en acostumbrarse a la oscuridad, hasta que finalmente, lo vi. Eso de allí no era carne, eran niños. Niños y niñas, cuya edad, calculó yo, debía rondar entre los 7 y los 17 años. Tras eso, mi primera reacción fue verme ahora a mí misma. Tal como lo suponía, yo también me hallaba colgada, para ser precisa, mis manos se hallaban sujetas por largas cadenas, y mis piernas estaban atadas por una gruesa cuerda oscura. Y de pronto, un sonido comenzó a surgir de aquel extraño recinto. Eran pisadas, una figura emergió de la oscuridad. Veo que te has despertado. Era la figura del hombre que había visto en la calle. Debes tener muchas preguntas, pero lastimosamente no tengo el tiempo para responderlas todas. Solo te diré que esto es completamente legal. Mira, tu madre te ha vendido por 30 Reichsmarks, un precio justo, ¿no lo crees? De cualquier forma, podrás irte de aquí una vez hayas comprado tu libertad. ¿Y qué debo hacer para comprar mi libertad?, le pregunté. Bueno, deberás asegurarte de cumplir con ciertos servicios. Eso último me generó más dudas que respuestas. Como no sabía qué responder, me mantuve callada por un momento. No obstante, eso no supuso que la habitación quedara en total silencio, pues en ese instante me pude percatar cómo, a lo lejos, se podían escuchar voces. Voces jóvenes. No parecían estar pronunciando palabra alguna, sino que en su lugar se limitaban a soltar una serie de gritos, gemidos y sollozos que solo servían para agudizar el ambiente inquietante que se estaba generando en la sala. Pero eso no era lo peor era que, además de las voces de los jóvenes, me fue posible reconocer otro tipo de voces. Estas eran apenas audibles y poco entendibles, pero logré al menos reconocer el tono de las mismas. Este era mucho más calmado, grave y pronunciado que el de las que ya había escuchado anteriormente. Estas parecían encontrarse susurrando entre sí, parecían ser mucho más maduras que las otras voces, parecían ser voces de adultos. Voces de adultos, hablando entre sí, en voz baja, muy baja, como si pretendieran que todo lo que se estuviera hablando en esa habitación no pudiera salir de allí. Pero lo más inquietante, lo más aterrador del caso, no era que su tono fuese maduro, calmado o apenas audible.
Aquello que hacía realmente horrible el escenario, eran las risas. Cada cierto tiempo se podían escuchar ciertas risas, risas de hombres y mujeres. ¿Cómo pueden reír teniendo niños agonizando a su lado? Me pregunté. Pero resulta que no iba a tener tiempo de pensar en una respuesta para esa pregunta, pues antes de que me diese cuenta, yo ya me hallaba fuera del control de las cadenas. Mis pies descalzos ahora tocaban el suelo, no obstante, a eso no lo podía llamar precisamente libertad. Cambio en la modalidad de esclavitud sería quizás un nombre más idóneo. Ahora mis pies se hallaban tocando el suelo, sí, pero las cuerdas negras seguían atándolos. Además, nuevas cuerdas se añadieron a mi cuerpo, esta vez hacia mis manos. No es como que me pudiese resistir. En primer lugar, me habían cortado las uñas y luego, habían dos sujetos enormes, uno a cada lado, que me impedían cualquier posibilidad de resistencia. Estos estaban vistiendo trajes negros y su cara se encontraba oculta por unas horribles máscaras de serpiente, con piel verdosa en los extremos y rojiza en el centro. Estaba diseñada además, de tal manera que daba la impresión de que su enorme boca abierta, con sus 4 afilados colmillos, estaba lista para morderte al percibir cualquier movimiento de resistencia. Y siendo honesta, veo plausible que así fuese. De pronto, me transportaron a la recámara adyacente. No voy a entrar en detalles acerca de qué me hicieron allí o qué fue todo lo que vi. Solo te diré que si en algún punto de tu vida terminas en una situación como esa y alguna de las personas a las que les estás ofreciendo tus servicios te pregunta si quieres detenerte un momento y tomar un poco de agua servida en un vaso no transparente, completamente sellado y en el que la única forma de ingerir el líquido es a través de un popote, bueno, solo te diré que rechaces la propuesta, no estoy segura de que te puedan dar, pero de antemano te advierto que eso de allí no será agua, ni cualquier otro líquido que le caiga bien a tu cuerpo. En fin, te estarás preguntando, ¿cómo fue que salí de allí? ¿Fue porque de algún modo logré pagar por mi libertad? No realmente, de hecho, todo eso de pagar por mi libertad fue pura mierda desde un inicio. Teniendo en cuenta que la mayor parte de mi salario se destinaba a pagar la comida y agua que ingería y que el monto que tenía que saldar para pagar mi libertad iba en aumento por una supuesta pérdida del valor del dinero en el tiempo, francamente, nunca tuve la posibilidad de salir de allí por buenos términos. No, lo que me salvó fue esto, la mujer pasó a mostrarme una suerte de lentes, estos, al igual que el bolígrafo, eran de color negro con líneas blancas en sus costados. Son de la misma colección que tu bolígrafo, aunque puede que ya te hayas dado cuenta. ¿Colección? Le pregunté si, así es, tampoco voy a entrar en muchos detalles acerca de ellos, por lo que te resumiré su historia de esta forma. Luego de cierto tiempo me di cuenta de que mi vista se había deteriorado, así que me puse a ahorrar lo poco que me sobraba de mi salario para poder obtener unos lentes. De todas formas, los otros niños también ahorraban su dinero para poder comprar cosas, después de todo, ya estábamos bien mentalizados de que no podríamos salir de allí jamás, no con vida al menos. Entonces, una vez obtuve el dinero necesario para conseguir mis lentes, todo lo que obtuve, fue esto. ¿Por qué pones esa cara de disgusto? ¿No era esto lo que querías? Me respondían los guardias en aquel entonces. A mí no me quedó más remedio que sonreír y asentir con la cabeza. Más tarde me enteré que estos lentes fueron obtenidos en una tienda de artículos baratos y de segunda mano, se los compraron a un hombre de aspecto muy interesante, dicen que tenía cabello y piel muy blanca, demasiado para siquiera pensar que seguía vivo. Interrumpí el relato, pues en ese momento, me estremecí, así que le pregunté a la mujer, ¿era acaso Zed Tabor? Increíblemente, esta vez no se molestó, inclusive, por su expresión se podría decir que mi pregunta, la alegró, como si ya la hubiese tenido contemplada en un inicio. En eso, ella cerró los ojos, me mostró una tenue sonrisa y enseguida dijo, tranquilo, tranquilo, Zed, no es un hombre sombra, aunque su apariencia parezca indicar lo contrario. A él le sería imposible vivir por 95 años y seguir viéndose tan joven como yo. Ahora bien, te estarás preguntando, si Zed no es un hombre sombra como tú, entonces, ¿qué es? Bueno, para fines prácticos, se podría decir que es un mercader, alguien a quien los hombres sombra buscamos para que nuestros, dio una pausa por un segundo, artefactos continuos y, para que nuestros artefactos lleguen a más gente. ¿Artefactos? Dije en ese momento entonces boli. Continuemos con el relato. Interrumpió la mujer. Como ya bien decía, obtuve esos lentes con la esperanza de poder ver mejor, pero para mi sorpresa, me fueron mucho más útiles de lo que esperaba en un inicio. Verás pues, aquellos lentes, tenían una característica un tanto peculiar.
Resulta que cuando me los coloqué por primera vez pude ver cosas que rozaban la barrera entre el mundo espiritual y el de la materia. ¿Qué clase de cosas? Interrumpí nuevamente. Hilos, me contestó ella, largos y delgados hilos que se cernían sobre los cuerpos de todos los que me rodeaban. En un principio, supuse que se trataba de alguna nueva herramienta, con la cual el hombre de nariz ganchuda y sus compañeros esperaban que nosotros les brindáramos nuestros servicios. No obstante, al poco tiempo me pude dar cuenta, aquellos hilos no solo se encontraban sobre los cuerpos de los otros niños encerrados, sino también sobre los de los adultos. Además, nadie parecía darse cuenta de ellos, como si a nadie pareciese importarles, o como si qué. Le pregunté. O como si yo fuese la única que pudiese verlos. Por increíble que parezca, mi suposición había sido correcta, pues entonces, ella apareció, y me lo explicó todo. ¿Ella? ¿De quién estás hablando? Volví a alzar la voz. La enmascarada fijó su vista en el piso por un momento y entonces, alzó bruscamente su rostro y me lanzó la siguiente respuesta. De la señorita Elena, la mujer sombra ligada a estos lentes. Después, ella dio un leve suspiro y exclamó, muy bien, como estaba diciendo. Ella me explicó cómo funcionaban esos lentes y después, me pidió usarlos, tal como yo te estoy pidiendo ahora que uses ese bolígrafo. En fin, tampoco daré muchos detalles sobre cómo funcionan estos lentes o de qué forma los usé, así que iré directo al punto. ¿Recuerdas que te había dicho que puedo dejar sin aire a la gente que se atreve a cuestionarme demasiado? ¿Y que además no salí de esa mazmorra precisamente por buenos términos? Bueno, pues tal y como puedes intuir, eso justamente fue lo que pasó. Un día después de que recibí estos lentes, el hombre de nariz ganchuda y sus compañeros, amanecieron sin aire, se podría decir, que sus cuerpos ya no lo necesitaban, o más bien, ya no lo podían recibir. Ja. Ella comenzó a reír estruendosamente una vez más, fijando su rostro hacia el techo, mientras recargaba sus dos brazos contra su torso, formando una X con ellos. Y ahora es tu turno, ha llegado la hora de que tú también dejes sin aire a aquellos que te han intimidado, a aquellos que te han hecho sufrir, solo así podremos. Solo así podremos que... Le contesté. Ella agachó su cabeza hacia abajo, para después alzarla velozmente. En ese instante, su rostro había cambiado totalmente, ahora en este se dibujaba una expresión angelical. Sus ojos se mantenían cerrados, mientras que de sus labios, que ahora mostraban una débil y tenue sonrisa, emanaban las siguientes palabras. Solo así podremos vivir la historia de nuestro amor. No podía creer lo que estaba viendo, pese al aspecto blancuzco, falto de vida y brillo que había estado observando hasta el momento, podría jurar que se trataba de ella, no, estaba seguro, ella era mi musa de ojos marrones, ella era Mónica Baden. Pero ahí no acabó todo, pues rápidamente Mónica extendió su brazo derecho hacia mí, y mientras señalaba al bolígrafo, dijo, la hora de las dudas y las inquietudes ha terminado, es momento de que tomes con fuerza ese bolígrafo, debes sostenerlo como si tu vida dependiera de ello, porque en realidad así será, si no te ves dispuesto a continuar, tu viaje por el país de las maravillas habrá acabado aquí. De nada habrá servido que hayas aprendido a caminar, pues de qué sirve el gozar de la virtud del movimiento cuando uno no cuenta con un sitio hacia el cual desplazarse. Si no sigues la tarea que se te ha encomendado, estarás destinado a vagar sin rumbo por el resto de tu vida. Claramente yo ya no tenía razones para desconfiar en ella, ni tampoco en el objeto que me estaba confiando, quizás no tenía una idea clara de cuáles podrían ser las consecuencias de mis acciones, pero estaba seguro de que éstas terminarían siendo favorables tanto para ella como para mí, serían favorables para nosotros dos. Ahora que ya te veo dispuesto a usar el bolígrafo, procederé a explicarte su funcionamiento. Verás, lo que tienes que hacer es muy simple, ¿has escuchado alguna vez que las oraciones se construyen con tres elementos? Sujeto, verbo y complemento. Pues eso es precisamente lo que deberás realizar ahora. Tendrás que dividir una hoja en tres partes. En la primera incluirás los nombres de las personas a las que irá dirigida tu historia de odio, en la segunda colocarás sus acciones a realizar y en la tercera la manera en que estas acciones se desarrollarán. También debes considerar que por cada persona, deberás escribir al menos 3 acciones diferentes. ¿Lo has entendido? Mónica me acababa de explicar esto y, siguiendo sus indicaciones al pie de la letra, empecé a desarrollar mi historia de odio. Dividí la hoja en 3 partes y, consecuentemente, procedí a escribir los 3 elementos que me pidió que tomara en cuenta. Para el sujeto, la primera persona que pasó por mi mente fue Marion, no tenía claro de qué forma pudiera afectarle esto, pero realmente no me importaba.
Si sufría un accidente o si se moría, me era completamente indiferente. En cuanto al verbo, he de reconocer que escoger uno resultó más complicado de lo que creía. Al principio, pensé en hacer la prueba con acciones mundanas. Dormir, cocinar, comer, etc. Pero pensándolo un poco mejor, y asumiendo que las palabras de Mónica fueran verídicas, si quería complacer a los ángeles de los que tanto había estado hablando debía alimentarlos con odio, así pues, resultaba esencial buscar verbos que intensificaran mi odio hacia Marion. Lo primero que se me ocurrió fue, se enfermará. Después agregué, se lesionará. Y ya por último, pero no menos importante, se morirá. Y para el complemento decidí usar una hora exacta, a las 3:33 am. Después escribí los nombres de las demás personas que habían hecho mi vida miserable todos estos años. Mi padre, mi madre, Terry y Lewis y, aunque no sabía su nombre en específico, también añadí al tipo que había salido de la puerta marrón antes que yo, solo que, al no conocer su nombre, me limité a describir su físico, solo como un experimento para saber qué pasaría si escribía las características físicas de una persona en vez de su nombre. Coloqué los mismos verbos que le puse a Marion, pero cambiaba algunas cosas en el complemento. A algunos les modificaba la hora, con otros en lugar de colocar un horario ponía un lugar específico, como el parque central o el cuarto de baño de su respectiva casa, con unos cuantos escribí ambos elementos y con el hombre viejo de la puerta marrón simplemente puse cuando consiga besar a Mónica. Una vez terminé de escribir, Mónica me señaló que debía doblar la hoja y dejarla en el centro de la mesa. Y así lo hice, pero, inmediatamente después de eso, la vela que se encontraba allí se apagó. Fue como si un viento hubiera salido de la nada, llevándose consigo el único brillo que me permitía ver el rostro de mi amada, pero eso no fue lo único que se llevó el viento, hubo algo más. Mi conciencia. Perdí por completo la conciencia y cuando desperté estaba acostado en mi recámara. ¿Todo había sido un sueño? Fue lo primero que pensé. Pero en eso, revisé mis bolsillos y ahí estaban, la hoja, el bolígrafo. Mi billetera, en la que originalmente tenía 200 pesos, ahora solo conservaba 80, es decir, los 120 pesos que recuerdo haberle dado al taxista realmente habían sido gastados. Mi pantalón, que se encontraba limpio y recién lavado, ahora estaba lleno de polvo, parece ser que se había llenado del polvo de una silla vieja y mohosa que se encontraba en un local recién abierto. Mis manos estaban empapadas de un líquido extraño y desprendían un olor horrible, como carne que acababa de echarse a perder. Y por último, en mi mejilla izquierda sentí algún tipo de mancha, fui a checar mi rostro en el espejo del baño y pude notar lo que era. Se trataba de restos de lápiz labial, los cuales habían sido impregnados en mi mejilla a causa de un beso, el beso de una mujer. Por último, revisé bien el bolígrafo y vi que en este se había adjuntado una pequeña nota. Cuando necesites volver a verme, úsalo. Ya ha pasado una semana desde entonces, lo que en un principio consideré que podría ser charlatanería de grupos sectarios terminó siendo real. Cuando bajé las escaleras de mi casa, pude notar cómo en la sala principal se hallaban mis padres, ellos se encontraban muertos. Mi padre había sufrido un ataque al corazón y mi madre tuvo una sobredosis de antidepresivos. Me enteré poco después de lo que sucedió con Marion, resulta ser que, mientras estaba calentando agua, se tropezó y cayó al suelo. A su vez, el líquido, aún hirviendo, se desparramó y, casualmente, fue vertido sobre el rostro de Marion, desfigurándolo completamente. Ahora ella se encuentra en cuidados intensivos. Por otro lado, resulta que Terry y Lewis no habían estado comiendo muy bien últimamente. Les pregunté, ¿qué tienen muchachos? Lewis me respondió, papá, no me siento bien. Eso último me enfureció. ¿Cuántas veces les he dicho que los perros no hablan? Terry interrumpió después. Papá, lamento que por nuestra culpa no hayas podido ir a la universidad. Poco después los llevé con el médico, este dijo que al parecer habían estado sufriendo de alguna rara enfermedad consanguínea, gracias a Dios, parecía ser que era procedente de su madre. En cuanto al hombre gordo, es gracioso, pues al poco tiempo, las noticias de todo el mundo comenzaron a reportar un fenómeno inusual, aparentemente, un gran número de hombres de todo el mundo comenzaron a morir de manera simultánea, las causas variaban, pero siempre presentaban las mismas características. Hombres viejos, altos, obesos, de piel arrugada y carentes de cabello. La gente se refirió a esto como el incidente de los cincuentones y formulaban diferentes teorías, desde una red de homicidas que mataban a estas personas hasta una rara enfermedad que los afectaba solamente a ellos.
En fin, estoy escribiendo esto en mi computador como una especie de testamento, por si no llego a salir con vida de la situación en la que me encuentro ahora. Verán, hace 30 minutos llegó un muchacho bastante extraño afuera de mi casa. Ha estado tocando el timbre de la puerta principal, yo esperaba que se fuera por sí mismo pero no lo ha hecho. En mi impaciencia, me fijé para ver quién era desde la ventana de mi cuarto. Grave error. Ahora él sabe que estoy aquí, ahora yo tendré que abrirle la puerta tarde o temprano, o si no, no sé de qué pueda ser capaz. No lo conozco a él, lo que me asusta de esta persona es su apariencia. Lleva puestos mocasines negros, pantalones oscuros de vestir, chaleco negro y camisa blanca, guantes blancos, capa negra y sombrero de copa. Daba la impresión de que pretendía ser alguna clase de mago de circo. Pero eso no es lo importante aquí era lo que llevaba en su cara, pues traía puestos unos lentes que me resultaban familiares, unos lentes negros con líneas blancas. Intenté usar el bolígrafo para contactarme con Mónica pero, como no sé el nombre del muchacho y como la calle ahora no está lo suficientemente bien iluminada como para reconocer claramente sus características faciales, me era imposible escribir una historia de odio ahora mismo. Mónica, si lees esto, solo quiero que sepas, yo te amo.